Hola, mi nombre es Lucero Iraíz Miranda García, alumna de la Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este video se titula Historia de las Escuelas de Administración Pública. Se conocen como escuelas de la administración a las teorías más representativas en los diferentes momentos de la historia moderna de la administración. Dichas teorías han sido formuladas por los más destacados autores que marcaron época, que dedicaron sus estudios al desarrollo de la ciencia administrativa y que a través de sus aportes la enriquecieron y trazaron el camino para un mayor auge y crecimiento del entorno empresarial. La revisión de estos temas es importante para comprender las formas en las que se ha concebido el concepto de administración pública y su lucha por convertirse en ciencia. Este ejercicio abona también a la nueva gestión pública, en tanto que el resultado del ejercicio de las teorías administrativas siempre son un referente de análisis para construir y encaminar nuevas acciones basadas acorde con las necesidades actuales de la sociedad. Por ello, la presente exposición tiene por objeto explicar la historia de las escuelas de la administración pública y exponer en qué consiste la nueva gestión pública. Bien, la escuela francesa se caracteriza porque se desarrollaron teorías concernientes a la justificación y utilidad de una ciencia renovada de la administración pública. El 8 de marzo de 1848 se creó una escuela de administración en París como centro especializado de adiestramiento para candidatos de la administración pública. La escuela cerró el 9 de agosto de 1849 después de un año de existencia tras la elección de Napoleón III como Prince President y su orientación autoritaria. A partir de 1872 se amplía la concepción judicial del Consejo del Estado. La investigación y la enseñanza francesa se dedica casi exclusivamente al estudio de la administración desde un punto de vista jurídico. La orientación anterior de la ciencia administrativa, concebida en un sentido amplio, se olvidó en Francia. El prestigio de los grandes representantes de la ciencia administrativa francesa llegó a ser tan considerable y el monopolio de las facultades de derecho en la enseñanza de la administración pública tan absoluto que ya no hubo lugar para una ciencia administrativa completa. Henry Fayol estudió la acción administrativa desde el punto de vista de la empresa humana, cuyas funciones son características de acuerdo con una concepción determinada, en la que no es el privilegio de una persona determinada, como ocurre en la Edad Media o el Estado absoluto, sino una función que guarda analogía o simetría con otras demás funciones y que representa un papel de toda clase de empresa, cualquiera que sea su modalidad, en la misma forma que otras funciones sujetas a una labor directiva. El movimiento fayolista llegó a ser mucho más importante en los países anglosajones, especialmente en los Estados Unidos, que en Europa. El desarrollo complejo de los principios administrativos, típico de la ciencia administrativa norteamericana, es uno de los resultados indirectos de la influencia de Fayol. La ciencia administrativa francesa innovó su antepasado, el cameralismo, influida en la época por la filosofía del derecho natural y transformada durante los siglos XIX y XX. En la escuela alemana se caracteriza porque desde 1550 se dedicaron a estudiar la rutina de las oficinas administrativas, procedimientos fiscales, técnica administrativa, lo cual sirvió para elevar el estándar de los servicios administrativos en Europa, pero fue incapaz de ir más allá de la información mera de los hechos y de un examen metodológico precientífico. En su principal representante, Lorenz von Stein, quien caracterizó en su obra la esencia y significación de la administración pública, la historia de la ciencia de la policía. La posición de la ciencia administrativa en la familia de las ciencias sociales, a pesar de su descomposición intraulterior en varios sectores y tendencias. Él defiende el carácter científico de dicha ciencia, analiza su relación con el derecho público y aboga por la reunión de ambos en un todo cósmico. Atribuyó a la ciencia administrativa una gran función de carácter social y político en la lucha permanente entre la teoría del Estado y la sociedad en la trama de la evolución social en general. Actualmente no se enseña ciencia administrativa. El positivismo acabó con la ciencia administrativa de la época de Lorenz von Stein, reemplazándola por la ciencia del derecho administrativo. La escuela británica, a pesar del movimiento reformador existente en el campo de la administración pública y en la actividad valiosa del Royal Institute of Public Administration en Londres, la mayor parte de los libros sobre esa materia solo tienen carácter descriptivo o jurídico en el sentido de la common law, o son muy técnicos y especializados.
El pensamiento administrativo británico se remonta a 1900. El núcleo de sus representantes lo formó Rosamond Thomas con su publicación La filosofía británica de la administración. El pensamiento administrativo británico se desarrolló al margen de la tradición continental de la ciencia de la administración y no tiene representantes de extraordinaria talla porque la administración británica no ha sido nunca de gran estatura. Jamás ha necesitado una administración enorme ni siquiera grande, lo que significa una condición objetiva de la existencia de una forma determinada de ser de la administración pública. Luego, la escuela norteamericana se caracteriza por los logros positivos de la ciencia administrativa en el campo de la administración pública porque comenzaron a conocerse en Europa merced de ciertas traducciones o resúmenes analíticos y también debido a la participación creciente de expertos europeos en tareas de asistencia técnica en el extranjero, precisamente en este campo, y de peritos norteamericanos en varios cursos de administración pública abiertos en las escuelas europeas. Woodrow Wilson escribió en 1887 un artículo titulado El estudio de la administración pública, en el cual señala que esta disciplina tiene como propósito esencial la racionalización de los métodos de la actuación del Ejecutivo y que es necesario erradicar de las prácticas de los servidores públicos el desorden empírico que dominaba en la administración estadounidense en ese momento. Él es considerado como el precursor de esta disciplina en Estados Unidos. Han sido tres características esenciales del estudio de la administración pública en Estados Unidos. 1. Su carácter eminentemente pragmático, técnico y empírico más que teórico. 2. El desinterés por las preocupaciones de tipo jurídico. Y 3. El paralelismo desarrollado entre la administración pública privada. Ahora, con respecto a la nueva gestión pública, se tiene que este es el sistema de control de la administración pública más innovador a nivel mundial y se está implementando en casi todos los países industrializados. Desde la segunda mitad de los años 80 ha sido desarrollado dentro del ámbito angloamericano y ha alcanzado niveles muy desarrollados, especialmente en Nueva Zelanda. Las empresas gubernamentales fueron privatizadas, los mercados públicos y privados fueron desregulados y se hizo patente una clara separación entre la definición estratégica de las tareas gubernamentales mediante las 6 dependencias políticas, es decir, lo que hace el gobierno, y el cumplimiento de las tareas operativas a través de la administración, así como gestores independientes o privados, es decir, cómo son cumplidas las tareas. La administración y los gestores privados cumplen con las tareas cuantitativas y cualitativas transferidas por el gobierno para las cuales se ha acordado un beneficio financiero, es decir, la solicitud de prestaciones y presupuesto global. Bajo la nueva gestión pública no todos entienden lo mismo. Para unos es un sistema de manejo descentralizado que aplica innovadores instrumentos de gestión como lo son el controlling, por una parte el benchmarking y la gestión esbelta o lean management. Para otros es privatizar en la mayor medida posible las actividades gubernamentales. Generalmente los autores diferencian entre la competencia de una desregulación que debería ser lo más extensa posible por medio de la creación de competencia al establecer servicios gubernamentales. La meta de la nueva gestión pública es la de modificar la administración pública de tal manera que aún no sea una empresa, pero que se vuelva más empresarial. La administración espera lograr con ella más autonomía y una disminución de la burocracia. Luego, tenemos como características principales de la nueva gestión pública las siguientes. 1. Dirección orientada a la competencia mediante la separación de competencias entre los financiadores y los prestadores de servicios. 2. Enfoque en la efectividad, eficiencia y calidad del cumplimiento de tareas. 3. Separación de la dirección estratégica de la dirección operativa, es decir, separación del qué por el cómo. 4. Un trato fundamentalmente igual al de prestadores de servicios particulares como públicos dentro del marco de la prestación de servicios y presupuestos globales. Y 5. Impulso enfocado de la innovación como parte de la prestación de servicios gracias a un manejo operativo delegado, no solo descentralizado. Bueno, las conclusiones que nos llevó el estudio comparativo de todas estas materias son las siguientes. La administración pública tiene como objeto el estudio de problemas administrativos surgidos en cada gobierno, de manera que la profundidad de ese estudio ha dependido siempre del tamaño de esos problemas, tal y como ocurrió con la escuela francesa y la escuela británica.
En efecto, la escuela francesa se enfrentó a problemas de organización y funcionamiento de la administración, sentido contrario de la escuela británica, la que no tuvo los mismos desafíos en razón de su intenso sentido de participación política y su célebre autogestión, contraste que hace evidente que la indiferencia en los asuntos políticos acarrea graves consecuencias, pues hace más difícil el ejercicio de la administración pública. El pensamiento administrativo no emergió desde una perspectiva científica, sino de un análisis social proveniente de los pensadores de cada momento, influenciado siempre por las teorías anteriores, de manera que los pensamientos administrativos de cada escuela siempre estuvieron relacionados entre sí, a manera de evolución o mejora, salvo el caso de la escuela norteamericana, quien desde el origen de su pensamiento político no tomó como referencia a los pensamientos europeos, sino que se centró en sí mismo a modo de ensayo y error. En la actualidad cada vez se hace más notoria la necesidad de crear una ciencia administrativa, pues el análisis puramente jurídico resulta insuficiente para abarcar toda la actividad administrativa y tampoco alcanza para analizar todos los fenómenos administrativos. El ejercicio de la administración pública siempre está sujeto a duras críticas y cuestionamientos acerca de su funcionamiento, pues es precisamente de ahí donde surgen las teorías administrativas contemporáneas. Derivado de ese ejercicio crítico surgió la nueva gestión pública. Una ventaja de la implementación de esta corriente es la verdadera planeación estratégica, pues su aplicación reduce costos operativos y lograr la efectividad de los resultados. En cambio, uno de los peligros de su ejercicio implica el desentendimiento de las obligaciones del Estado a través de la asignación de recursos particulares para la ejecución de las políticas públicas. En México, el ejercicio de la administración pública es de carácter mixto, pues algunos programas públicos son ejecutados directamente por el Estado y otros han sido delegados a empresas o asociaciones particulares. Algunas causas que impiden la efectividad de la administración pública mexicana son la indiferencia ciudadana en la participación de los asuntos políticos y administrativos, la falta de planeación estratégica, la falta de revisión en la ejecución de las políticas públicas y el manejo del dinero y la corrupción, por mencionar algunos. Por último, mejorar la administración pública nacional implica transformar desde la cultura de la participación política hasta la implementación de facilitadores para la remoción del personal administrativo sin importar el cargo o su categoría, ante su falta de eficiencia y la aplicación de nuevas políticas en las que la transparencia en el manejo de los recursos sea primordial. Muchas gracias.